Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Mis primeras palabras en el atril es para acordarme ahora mismo de nuestra candidata a Bilbao, que también ha sido brutalmente agredida por un grupo de proetarras en Bilbao. Está hospitalizada y son mis primeras palabras para ella. ¿Por qué esta PNL? Bastaría con describir centenares de imágenes y testimonios que desde hace más de 2 años se están produciendo en Cataluña. Pero ayer las noticias dimanantes de las declaraciones de los CDR detenidos ante el juez hacen imprescindible esta PNL. La culminación de todos los actos violentos, tenencia de sustancias para fabricar explosivos, la tenencia de armas de guerra, con el objetivo de saltar el Parlamento catalán para que el señor Torra, ahora sabemos su alias, Gandalf, se pudiera trincherar después de proclamar la República, no ofrecen dudas. Durante décadas, la tiranía de lo políticamente correcto fue suficiente para hacer el trabajo sucio, pero no ha sido suficiente, por lo que la hora de la verdad, que se quiere ser la oficial, nos quieren imponer de forma coercitiva en Cataluña principalmente y posiblemente, y no a mucho tardar, en otros lugares de España, la violencia. Se nos dirá que esto tiene que ver con Madrid, o que no tiene nada que ver con Madrid, mejor dicho, pero es muy sencillo. Hace unos días se convocó una concentración en defensa de los CDR y en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, donde 44.000 violentos de extrema izquierda apoyaron esta iniciativa y provocaron gravísimos altercados en Madrid, culminando con el apuñalamiento de un policía. Les recuerdo que ni en España ni en ninguno de los demás países reconocidos por la ONU está regulado el supuesto derecho a decidir de forma unilateral. Por ello queremos recordar en esta Asamblea que nadie está por encima de la ley. ¿En qué justificamos nuestro primer apartado? En este sentido, nos remitimos al artículo 6 de la Ley de Partidos Políticos que señala: los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Debemos recordar asimismo el artículo 9 del mismo texto legal, que en su desarrollo nos viene a decir que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar del sistema democrático mediante alguna de las siguientes conductas: cuando se fomente, propicie o legitime la violencia como método de consecución de sus objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia. Cuando se apoye políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o a grupos de la sociedad o la población en general. ¿Cuándo concurren estas circunstancias? Cuando se dé apoyo político expreso o tácito al terrorismo, exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales. Cuando se acompaña la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades. Cuando se colabora habitualmente con entidades o grupos que actúan sistemáticamente de acuerdo con una organización terrorista. ¿No les suena esto? El procedimiento está recogido en su artículo 11 y, por lo tanto, nos señala que el Gobierno de la Nación, a instancias de cualquier entidad, o en este caso de una autonomía, puede pedir la ilegalización en función de lo establecido por el Tribunal Supremo en su artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿En qué justificamos nuestro apartado segundo? Muy sencillamente,
a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Unión Europea, en una posición común, la 2001/931 PESC, dado por el Consejo de la Unión Europea, estableció unas medidas excepcionales en aplicación de la Resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos criterios establecen y señalan quiénes son los grupos terroristas, que están en consonancia claramente con lo que hemos mantenido y lo que está recogido en nuestra legislación. Esta decisión no puede consistir en el inicio de una investigación o en una condena. En cualquiera de estos casos se puede instar inmediatamente la ilegalización y la introducción en la lista de grupos terroristas. Como sabemos, ya hay causa criminal iniciada ante los juzgados españoles, por lo que los CDR ya están ante la justicia, lo cual nos permite dictar o iniciar el procedimiento de su ilegalización. El Consejo de Europa puede en cualquier momento ser instado a ello. ¿En qué justificamos nuestro tercer apartado? Muy sencillo, las leyes prohíben expresamente abonar subvenciones o financiar con fondos públicos las actividades contrarias a la ley. En conclusión, no estamos ante una propuesta de ley eminentemente ideológica, sino totalmente jurídica y en defensa de la nación española y del Estado de Derecho. No hay tiempo, señores, no podemos esperar y no podemos estar con dilaciones. La defensa de la democracia y de nuestra Constitución están en juego. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra los grupos parlamentarios que han enmendado, por tanto tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Gómez García por un tiempo máximo de 7 minutos. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidente. Gracias. ¿Debe protegerse nuestra democracia? Antes de reflexionar sobre esta pregunta, me gustaría mostrar nuestra sorpresa ante la presentación por parte de Vox de esta propuesta, por 2 razones. Una, porque me sorprende que planteen ustedes este asunto cuando está también sobre la mesa el debate de su propia ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico, contra valores constitucionales como la igualdad y la no discriminación. Sobre todo, tras las noticias de esta mañana en Zaragoza, quizá habría que revisar el odio que engendran diferentes discursos. Y en segundo lugar, también me gustaría recordarle que son ustedes, señorías, quienes insistentemente manifiestan la inutilidad y la ineficacia del sistema autonómico. Con este tipo de propuestas sobre las que no tenemos competencias, están haciendo ustedes un flaco favor a esa utilidad del sistema autonómico. ¿O acaso necesitaban ustedes un púlpito hoy en este Parlamento? Pero no seremos nosotros, que somos libres de afrontar cualquier debate, que les digamos de qué hablamos o de qué no. Hay 2 cosas para quienes somos liberales, siguiendo con la metáfora, que son sagradas: la libertad y el imperio de la ley. La defensa de la democracia cuestiona si es necesario y lícito limitar la libertad política de quien pretenda utilizarla para la propia democracia o si, por el contrario, ha de tolerarse cualquier uso que hagan, aunque pueda conllevar con ello la destrucción de las libertades de los demás. Cuando el desapego político aumenta y se cuestiona su utilidad, es un mal momento, señorías, para plantear estas cuestiones. Además, son momentos que aprovechan los populistas, tanto de izquierdas como de derechas. En Ciudadanos, además de defender la ley y el imperio de la ley, y la libertad, también tenemos una clara vocación europeísta. Y esta clara vocación europeísta nos hace que reflexionemos sobre su propuesta con valores como Europa, la libertad y el imperio de la ley. Para responder a la pregunta y hacer un debate sosegado y moderno, podemos ver las democracias de nuestro entorno y sobre todo las que ustedes tienen en su propuesta. Alemania, además de inconstitucionalizar los partidos que ponen en peligro la República Federal, también lo hacen con los que buscan mermar el orden democrático y la libertad.
Portugal, además de prohibir la existencia de partidos regionales, ya que todos deben ser de ámbito nacional, también inconstitucionalizan los que deben respetar los principios de independencia nacional, unidad del Estado y democracia política. En España, sin embargo, aparecen numerosos partidos independentistas en diversas comunidades que, usando su libertad de expresión y de participación política, defienden sus cuestiones autonómicas. Y además lo hacen con una sobrerepresentación en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General permitida por los partidos desde hace años. La nuestra está claro que no es una constitución combativa y además nuestra Ley Orgánica de Partidos Políticos lo único que prohíbe son los fines que constituyan un ilícito penal. El problema es justo con el que nos encontramos y es que se da cuando algunos partidos llevan a cabo actuaciones ilícitas con el fin de romper el territorio que delimita España. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Esa frase de Voltaire manifiesta nuestro pensamiento, el pensamiento de Ciudadanos sobre la libertad de expresión, sobre la libertad aún más importante, la libertad de pensamiento. Ese proceso ya no va de libertades, ni va de asociaciones, ni siquiera de pluralismo político, va de ejercer nuestras libertades dentro del marco institucional sin infringir la legislación penal. Lo que en Ciudadanos también tenemos claro es que no existe la libertad sin la responsabilidad y que nosotros, como representantes políticos, debemos proporcionar el entorno necesario para que todos la desarrollen en las mejores condiciones, teniendo, por supuesto, como marco general la Constitución de la que todos nos dotamos. Y aquí entramos en el segundo de nuestros planteamientos fundamentales, el imperio de la ley y, por supuesto, el imperio de la Constitución española. El objetivo de nuestra ley de partidos, recogido en su exposición de motivos, es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar la violencia y las actividades de bandas terroristas. El problema de estos partidos, los separatistas, es cuando se desvían del ordenamiento jurídico y llevan a cabo actuaciones con el único ánimo de romper el territorio que delimita España. Este es el verdadero problema que impulsó nuestra enmienda para este debate. Cuando las actuaciones que llevan a cabo están tipificadas en el Código Penal y las han cometido aprovechándose de su posición en la esfera pública, quebrando reiterada y gravemente los principios de valores y valores democráticos, estamos hablando, señores, de otra cosa. Pero no solo lo reconoce nuestro Tribunal Supremo en la última sentencia, sino que el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos dice que cuando un partido político quiere hacer campaña para cambiar la estructura constitucional o legal, debe hacerlo siempre bajo dos condiciones. Una, los medios deben ser legales y democráticos, y dos, deben ser compatibles con los principios democráticos y constitucionales. Seguro que no es el momento para recordarles ese gran hermano que viven muchos de nuestros compañeros en Cataluña, un clima de enfrentamiento y hostigamiento sistemático de los ciudadanos que no profesan sus ideas. Por lo tanto, vaya nuestro reconocimiento desde aquí a todos esos héroes y valientes que han aguantado el acoso durante años por ser servidores públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales, concejales, periodistas y todas las personas que por realizar su trabajo y defender la libertad han sido acosados. El odio no está ahí, señorías. El odio se fabrica. El discurso del odio forma parte de la sociedad del miedo que produce más y más miedo y el desasosiego individual y colectivo. Y hay partidos, señorías, que ganan en ese miedo y del que se aprovechan tanto populistas de izquierdas como populistas de derechas. Como dijo el filósofo, quien no conoce su historia están condenados a repetirlas. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la señora Ibarrola en representación del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, quiero creer que lo que hoy se trae a esta tribuna de oradores, lo que se trae a debate es el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de división de poderes, el principio que son los cimientos de un Estado de Derecho, como es España. Un debate que ha sido provocado por los gravísimos hechos que estamos viviendo todos los españoles, que están sufriendo muy especialmente los catalanes, y un debate provocado ante un gobierno socialista de la nación en dejación de sus funciones de gobernanza. Y esto es cosa seria, como también es el respeto a las instituciones. Quiero presumir que el grupo parlamentario que ha presentado esta iniciativa respeta a esta institución, al Parlamento regional, y que vamos a debatir en términos jurídicos. Porque señoría, este no es un foro para hacer campaña. Estamos a 3 días de la celebración de unas elecciones generales y a nadie se nos escapa el tinte electoralista de esta iniciativa. Y este tinte electoralista se constata en la propia redacción de la parte dispositiva. Una redacción de brocha gorda, de poco rigor. Señoría, yo no voy a subir aquí a dar un mitin político. Vengo a fijar la posición de mi grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Popular, ante esta proposición de ley. Ni voy a recordar a todos y cada uno de los militantes de mi partido que han sido agredidos durante muchos años, muchísimos años. Han sido víctimas de ataques terroristas, han fallecido, han sufrido lesiones y son amenazados. Y ahí tenemos a Regina Otaola y ahí tenemos a Daniel Portero. Yo no puedo hacer una lista porque no me da el tiempo para recordar a todos y cada uno de mis compañeros. Sin embargo, tengo que manifestarle que compartimos la finalidad perseguida, lo que subyace detrás de la redacción, insisto, redacción de brocha gorda, porque el Partido Popular siempre ha estado de parte de la legalidad y desde luego ha estado siempre en la defensa de la unidad de España. Así que sobre la unidad de España y su defensa, lecciones ninguna. Pero vamos a ver la propuesta, señoría, vamos a ver esta iniciativa que desde nuestro punto de vista adolece de 2 defectos que nos preocupan y además empiezan a ser característicos de del grupo proponente. El primero es la ajuricidad de la propuesta. Voy a emplear un término generoso, no voy a hablar de desconocimiento normativo, vamos a hablar de ajuricidad. Y la segunda es la búsqueda de la división, de la confrontación en temas que deberían ser consensos básicos, bien sea por un electoralismo, un oportunismo electoral o por la precipitación de la propuesta o quizás sea por las 2 cosas. Empiezo por la juridicidad. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda porque la iniciativa carece de esta perfección jurídica en lo más obvio. En España, país democrático, los gobiernos no ilegalizan partidos. Afortunadamente, no ilegalizan partidos políticos los gobiernos. Para eso tenemos una ley de partidos, la Ley 6/2002, lo cual me ha sorprendido que el que ha intervenido en nombre del Grupo Parlamentario Vox haga referencia a ello a tenor de lo que luego dice la propia iniciativa, que leo textualmente: instar al Gobierno de la Nación a que ilegalice de forma inmediata aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de España. Señorías, esto es absolutamente incoherente con lo que hoy se ha dicho en esta tribuna y lo que se ha dicho en esta tribuna es absolutamente coherente con la enmienda que este grupo parlamentario ha presentado. Estaríamos, por tanto, totalmente de acuerdo con el primer punto de la propuesta de Vox si, como hemos consignado en nuestra enmienda, solicitar al Gobierno de España que inste el procedimiento previsto ante el Tribunal Supremo contra aquellos partidos que atenten, y repito, que atenten contra la unidad de la nación. No vamos a olvidar, señoría, el artículo 1 de nuestra Constitución, que propugna como valor superior el pluralismo político. Ni el uno ni todos los demás. Es un error de bulto, un error que ensombrece el fondo con el que estamos totalmente de acuerdo. Se puede y se debe iniciar un procedimiento de ilegalización contra los partidos que atenten contra el Estado de Derecho y, por supuesto, contra la nación. Y no es necesario tampoco acudir a otras constituciones como la portuguesa. Yo creo que basta con conocer nuestro propio ordenamiento jurídico. Vamos al segundo punto de la parte dispositiva de esta iniciativa. Esta vez el error es doble. Hablamos de error jurídico y de error político. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no insta a la Unión Europea, insta al Gobierno para que, como representante legítimo del Reino de España, como Estado miembro,
solicite la inclusión de un grupo determinado en la lista de organizaciones terroristas. Esta solicitud de ingreso en la lista, según la Posición Común de 2001, está sujeta a unas condiciones para evitar arbitrariedades. La persona, grupo o entidad que ha de estar como mínimo encausado por resolución judicial. Voy a presumir que se conoce el alcance del término encausado. Y dice la Posición Común, y preferiblemente haber sido condenado por sentencia firme, por delitos de naturaleza terrorista. Por lo tanto, señorías, hay un error jurídico severo, un error de precipitación, porque no nos hallamos en el momento procesal oportuno con respecto a los CDR, y un error político de no respetar y aguardar las resoluciones judiciales. En la iniciativa se instruye y se condena sin derechos ni garantías. Estamos aquí hablando de una división de poderes. Esto no es baladí. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no se debe dirigir a la Unión Europea sin que sea el Gobierno de España el que deba dirigirse con una sentencia firme o con una resolución judicial. Señorías, el Partido Popular no es sospechoso de tibieza. Despreciamos radicalmente el engendro político en el que se ha convertido el llamado movimiento independentista catalán. Un supremacismo étnico, violento y totalitario que parece, en el siglo XX, imposible de creer. Son innumerables las ocasiones en las que el Partido Popular se ha dirigido al presidente Sánchez, a su gobierno, pidiéndole firmeza y determinación para restablecer el orden público, los derechos y las libertades de la ciudadanía ante los gravísimos casos que se están dando y que incluso azuzados por el propio presidente de la Generalitat, el presidente Torra, de un fascismo étnico propio de principios del siglo XX. Sin embargo, señoría, queremos pensar que ustedes están del lado del constitucionalismo. Hemos querido presentar una enmienda a su texto que espero tengan a bien examinar, con el mismo rigor con el que ha sido redactada. Queremos quedarnos con el espíritu de su iniciativa, pero sin esas fallas que la desnaturalizan y la convierten en un peligro para los derechos especialmente protegidos, señoría, como son los de asociación, expresión y participación política. Muchas gracias, señoría. A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios que no han enmendado. Por tanto, tienen la palabra el señor Morano en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie. Muchas gracias, señor presidente. Yo entiendo que estamos en campaña electoral y quiero pensar que los efluvios de las necesidades electorales les han nublado la vista, pero me lo tuve que leer esto 5 o 7 veces para asumir que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Voy a empezar por el punto 2 de la iniciativa que nos plantea Vox. Instan al Gobierno a incorporar, instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dirigirse a la Unión Europea. Efectivamente, esto es una barbaridad, no me voy a tener ello. A instar al Gobierno a incorporar a los denominados Comités de Defensa de la República en la lista de organizaciones terroristas. Ahora, como ustedes saben, no hay ninguna condena judicial a ningún colectivo, ni a ninguna persona individual, como imputados, o sea, acusados y condenados por terrorismo por esas actividades, pero es que ni siquiera hay una acusación formal. Ustedes lo que están planteando es que el Ejecutivo declare culpables sin juicio a una serie de personas, limitándoles sus derechos, y que luego esas personas, ya si eso, tengan derecho a demostrar su inocencia. Evidentemente, nosotros no podemos defender esto. En la enmienda que plantea entiendo que la enmienda que plantea el Grupo Popular es absolutamente superflua, porque lo que dice es, en el momento que haya una resolución judicial, pues se habrá que actuar en función de la resolución judicial. Bueno, pues sí, correcto, bien, no tengo nada que decir, pero no aporta nada al ordenamiento jurídico español. No se lo tomen como crítica, entiendo que estaban enmendando una cosa, pero pues evidentemente si hay una resolución judicial habrá que actuar ella. En su punto 3 hablan de acabar con la financiación a quien tenga una relación directa o indirecta con unas determinadas organizaciones. ¿Qué es una vinculación indirecta? ¿Me lo pueden decir? ¿A qué se refieren? ¿A compartir, a compartir grupo parlamentario en el Parlamento Europeo con el partido del señor Torra? Esto lo hacen Ciudadanos. O sea, es que llegados a la lógica que tienen ustedes, esto es un todos a la cárcel, porque a ustedes, todos los que no piensan exactamente como ustedes, no les gusta.
Aquí también tengo que, en el planteamiento que hace en la enmienda de Ciudadanos y del Partido Popular a este punto, instan, entre otros elementos, y a mí esto me parece preocupante, a que el Poder Ejecutivo investigue a determinadas asociaciones. Esto no es una actividad del Poder Ejecutivo. Pese a lo que diga el señor Sánchez en un lapsus, el Poder Ejecutivo ni controla la Fiscalía ni controla el Poder Judicial. Esto lo tendrá que hacer, en su caso, el Poder Judicial, porque las limitaciones del derecho a la asociación y de la financiación a asociaciones, ya sean políticas o sean de otra naturaleza, es una competencia judicial y no la puede limitar el Ejecutivo. Lo único, no sé si aquí con su enmienda están intentando rehabilitar al comisario Villarejo o a otros tipos de policía política que hemos vivido en los últimos años. Pero me refiero sobre todo al punto 1 de la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Vox y que tengo que decir que en la enmienda que plantean tanto Ciudadanos como el Partido Popular mantienen casi incólume, y esto es quizá lo más preocupante. Hablan de ilegalizar a las organizaciones separatistas que atenten contra la unidad nacional, a todas, sin ningún matiz, sin ningún procedimiento, simplemente por plantear la opción de querer separar por la vía que sea y constituir un Estado, una parte del territorio nacional. Reconocen en su proposición no de ley, y también así lo reconoce el Partido Popular en su enmienda, en que para hacer esto hay que hacer una modificación legislativa, que esto la ley de partidos no lo permite, porque no hay ninguna previsión de contenido de legalizar una organización en función de su contenido político. Les voy a proponer un texto para esta modificación legislativa, a ver si les gusta. Se reputarán asociaciones ilícitas los grupos o asociaciones constituidas para atacar, en cualquier forma, la unidad de la nación española o para promover o difundir actividades separatistas. ¿Les valdría este texto? Se lo digo de verdad, ¿les valdría este texto? Entiendo que sí, es casi textualmente su proposición no de ley. Bien, esto es el artículo 173.2 del Código Penal de 1944, el Código Penal del franquismo, que está inspirada en el Códice Rocco, que es el Código Penal de Mussolini. A mí no me gusta usar los términos en vano, y muchas veces, se abusa de ellos, pero si ustedes están planteando rehabilitar una normativa legal de Franco y de Mussolini, esto solo tiene un nombre y se llama fascismo. Este precepto sobrevivió incólume con distintas modificaciones hasta la Constitución de 1978, que permite el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a oponerse al contenido de la Constitución. Y esto es un derecho sagrado. Como ha dicho la señora representante de Ciudadanos, que las citas de los padres del liberalismo, del señor Voltaire, ya refrendaban. Yo les pido a los señores de Ciudadanos y a los señores del Partido Popular que no sigan bailando al son que toca el Grupo Parlamentario de Vox, porque es un son de marchas militares prusianas. A los señores de Ciudadanos les digo que no esperen al resultado del domingo para entrar en pánico, para concebir que han soltado a la bestia y que ahora la bestia es difícil de parar. Debajo de los adoquines, señores de Ciudadanos, está la playa. Deténganles hoy. A los señores del Partido Popular les pido que voten en contra. Ustedes saben que esta proposición no de ley no la vota un Tory, no la vota un golista, si es que queda algún golista en un sitio, y no la vota un cristiano-demócrata del Parlamento alemán. Equipárense ustedes a Churchill, al que ha citado el señor Laschetti varias veces, y no se equiparen ustedes a Bolsonaro. Miren, yo quiero derrotar a mis aliados políticos, ustedes lo son, todos ustedes, pero no quiero encarcelarlos, a ninguno de los aquí presentes. Yo les pregunto a los señores de Vox, yo quiero transformar profundamente el sistema constitucional español. Yo quiero que los españoles puedan elegir periódicamente, fíjese qué cosa más radical, a su jefe de Estado sin que haya un determinismo biológico en eso. Yo quiero que tengamos una república federal. Quiero hacer todo esto. Esto es contra la Constitución. ¿Ustedes me encarcelarían? Lo intentarían. Me gustaría que me contestaran. Yo creo que algunos de ustedes lo intentarían. ¿Saben quién es Michele Isgro? ¿Les suena Michele Isgro? Pues le debería sonar porque es el inspirador de esta proposición no de ley. Michele Isgro es el el fiscal del tribunal que condenó a Antonio Gramsci a una condena vitalicia y acabó su requisitoria diciendo las palabras: hay que evitar que este cerebro vuelva a pensar por lo menos por 20 años. No lo consiguió. Antonio Gramsci siguió pensando y nos regaló alguna de las obras de sociología política más importantes del siglo XX, que esto a usted ni les sonará. Así que ustedes irán por ese camino. Seguirán intentando cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. Ustedes nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semilla. Ya les detuvimos en abril y este domingo les volveremos a detener. No pasarán. Gracias, señoría.
continuación tiene la palabra el señor Gómez Perpiñán. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería mostrar la unánime y sin matices condena de mi grupo parlamentario a la agresión sufrida por la concejala de Vox e igualmente instar a Vox a que condene las múltiples agresiones que están sufriendo menores extranjeros en la Comunidad de Madrid y en otras regiones de España. Miren, señores de Vox, yo creo que esta iniciativa que ustedes plantean en el día de hoy es absolutamente reiterativa. Y lo creo porque creo además que se ha manifestado en muchas ocasiones que hay un consenso en esta Cámara, un consenso muy claro en contra de la violencia, en contra del terrorismo y en contra de quienes incumplen la ley. ¿Cómo no lo iba a haber en un país que ha sufrido lo que hemos sufrido en España? Lo triste es que este mismo consenso, que sí que lo hay para estos temas tan importantes, no lo hay para otros temas que son igualmente importantes, como la defensa de los derechos humanos, como la lucha contra las violencias machistas o como la lucha contra la corrupción. Esto es lo verdaderamente triste. Miren, la transición en España probablemente fue un momento mucho más convulso de lo que en algunas ocasiones se dice, y creo que hay que reconocer que hubo importantes dirigentes en el centro derecha en España que en un momento clave y estratégico de la historia de nuestro país decidieron mirar hacia el futuro y romper con las ideas que habían lastrado nuestro país durante 40 años de dictadura. Y así fue como aquellas personas que pensaban entonces, como lo hacen ustedes en el día de hoy, tuvieron que elegir entre convertirse en una fuerza prácticamente extraparlamentaria o integrarse en partidos democráticos, y de esa manera pues un ultraderechista como Santiago Abascal puede terminar estando en una especie de vivero, ¿no?, de derechistas como era el chiringuito de la señora Esperanza Aguirre. Miren, el problema yo creo no es que haya en España todavía algunos nostálgicos del franquismo. Yo creo que la democracia es mucho más fuerte y puede vivir con eso y con mucho más. Los ha habido antes y yo creo que durante algunos años, desgraciadamente, también los habrá. El verdadero problema es que 40 años después, Partido Popular y Ciudadanos han roto con ese espíritu de la transición, pactando con las rémoras del franquismo, que nunca creyeron en la democracia, que nunca estuvieron con la Constitución, y todo exclusivamente para mantenerse en el poder. Ese es el verdadero drama y de eso es de lo que estamos discutiendo hoy aquí en el Pleno. Miren, el partido de Vox ha dicho que hay que ilegalizar el PNV y que hay que legalizar a Compromís. Manda narices, señores de Vox, que sean precisamente ustedes. Ustedes que se ríen de las familias de los 114.000 desaparecidos asesinados en las cunetas por el franquismo. Ustedes que tienen en sus filas, no se pongan nerviosos, ustedes que tienen en sus filas a personas que niegan el Holocausto, ustedes que tienen en sus filas a personas que criminalizan a las personas por su color de piel o por su orientación sexual. Que sean precisamente ustedes quienes vengan a decirle a las personas que han sufrido la represión en la dictadura que no caben en nuestra democracia, manda narices. Es de una poca de vergüenza y es tan miserable que francamente no me lo esperaba ni siquiera de ustedes. Miren, insisto, creo que lo más grave de todo esto no es que Vox pretenda monopolizar la discusión política en España en un momento como este. Creo que estaba escrito que lo iban a hacer. Lo que me parece verdaderamente grave, y en esto quiero ser muy claro, y se lo quiero trasladar como petición a la señora Ayuso y al señor Aguado, es que no se desmarquen hoy con claridad de Vox, porque creo que Vox hoy ha pasado una línea roja muy sensible, y además que creo que lo van a pagar el domingo en las urnas, no tengo ninguna duda. Pero lo más grave en el día de hoy no es eso, sino que las derechas, si no rechazan esta propuesta de Vox, estarán confirmando que han iniciado un camino peligroso que nos lleva a un lugar que afortunadamente la gente de mi generación no ha conocido en primera persona, pero que estoy absolutamente convencido que no tenemos ningún interés en conocer. Miren, señores y señoras de Vox, me voy a referir a su iniciativa. Creo que es un esperpento político y es un esperpento legal. Instar al gobierno a ilegalizar partidos. Pero, ¿ustedes en qué país se creen que vivimos?
¿Qué tipo de ley de la selva creen que tenemos por Constitución? De verdad, el Gobierno no tiene competencias para ilegalizar absolutamente a nadie, solo faltaría. A ver si van a ser ustedes ahora quienes quieren darle más competencias al señor Pedro Sánchez. Miren, en democracia las leyes las aplican los jueces y las aplican los tribunales y nunca de forma arbitraria, como parecen ustedes sugerir. Miren, si quieren abrir el debate sobre las ideas que imperativamente tiene que defender un partido político para ser legal en España, yo creo que tendríamos muchísimo que discutir, muchísimo. Si de lo que se trata es de proponer la ilegalización de cualquier partido que cuestione algún elemento de la Constitución, yo lo tengo claro. El primer partido que debería ser ilegalizado en España es el partido del señor Abascal, Vox, que cuestiona el pluralismo político del artículo 6, que cuestiona la cooficialidad de las lenguas de los pueblos de España del artículo 3, que cuestiona los derechos de las personas extranjeras del artículo 13, que cuestiona la no discriminación del artículo 14, por no mencionar, señora Monasterio, ese artículo 36 que regula las profesiones que requieren un título para poder ejercerse. Miren, a pesar de todo esto, desde Más Madrid lo tenemos muy claro. Nosotros pensamos que ustedes tienen todo el derecho del mundo a defender estas ideas. Y no lo tomen como un alarde de generosidad por nuestra parte, es que pensamos que no hay una posición diferente que pueda defender un demócrata respecto de estas cuestiones. En esa España que ustedes añoran, efectivamente los partidos políticos estaban prohibidos, efectivamente la homosexualidad era considerada una enfermedad y efectivamente las mujeres necesitaban pedirle permiso a sus maridos para poder comprarse un coche. En esa España, señora Monasterio, si alguien como yo hubiera mencionado unas palabras como estas, probablemente a alguien como usted le habría encerrado en un calabozo de la DGS. Gracias a mucha gente que se dejó literalmente la vida por la libertad, hoy ustedes se tienen que conformar con contestarme desde su escaño. Y créanme si les digo que eso nos hace enormemente felices y muy orgullosos de nuestro pasado. Ojalá algún día ustedes puedan decir lo mismo. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor Rodríguez Uribe, en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Hola, venia, señor presidente. Señores de Vox, podría empezar parafraseando a Fray Luis de León, decíamos ayer, y hacer como si nada, y repetirle algunos fundamentos de la democracia constitucional que son de primero de derecho, que humildemente le recordé a la señora Monasterio hace 15 días a propósito de otra PNL igual de improcedente que esta. Improcedente formal y materialmente, por el lugar donde debatimos estas cuestiones que no toca, pero también por los valores, o mejor, por los contravalores que esconde su pretensión. Mire, se lo hemos dicho por activa y por pasiva a los independentistas. También lo ha hecho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Y hay que decírselo a ustedes igualmente, porque en esto coinciden con los independentistas. En una democracia de verdad, genuina, las ideas no delinquen, salvo que expresen odio o induzcan a la violencia. Delinquen los hechos, no las palabras. Los independentistas que están en la cárcel lo están por cometer delitos, pero no por fantasear con la independencia. Esta es la grandeza de nuestra democracia constitucional, que no olvida el carácter fundamental de la libertad de expresión. Pueden soñar con la independencia como ustedes lo hacen con una España uniforme, sin comunidades autónomas, negando la diversidad que nos enriquece. Ni una ni otra pretensión son posibles sin romper el consenso constitucional, pero las dos caben en forma de ideas, de ocurrencias, siempre que no impliquen desobediencia, no digamos si además hay violencia. Se castiga la violencia y la desobediencia, que en el caso de los independentistas no es desobediencia civil, sino sedición, porque no depende de lo que ellos digan, ni de lo que digan ustedes, señores de Vox, sino de lo que ha sentenciado el Tribunal Juzgador. Ustedes, señores de Vox, forman parte de esa tradición que el profesor Herrero llamó del pensamiento reaccionario. Y lo son, entre otras cosas, porque introducen confusión allí donde hay claridad, oscuridad donde hay luz, la luz de la Ilustración, por cierto, porque quieren regresar al pasado, olvidando la modernidad, que no es solo progreso, sino también distinción, separación, clarificación. Distingan, señora Monasterio, y no confundan ni quieran confundirnos. Confunden inmigración con delincuencia, violencia de género machista con violencia intrafamiliar, libertad de prensa con un inaceptable derecho de veto a los periodistas críticos. Y ahora quieren ilegalizar a todo el que no piense que España es una grande y libre. Las ideas no delinquen, seguro que lo sabe. Su problema no es intelectual, es ideológico.
Y quien es o no es terrorista no lo deciden ustedes, gracias a Dios, sino los jueces, que son los que tienen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado aplicando la ley. Todo esto lo sabe cualquier demócrata, liberal, conservador o socialista. España estuvo una vez en manos de la infamia. Sí, con Franco. Con Franco las ideas eran castigadas, por eso era una dictadura. Hubo gente en la cárcel, incluso que fue fusilada por desear la democracia, un noble sueño que por fin llegó tras la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución del 78. No confundan y no nos confundan. Mire, los españoles tenemos una historia trágica, a no repetir, sobre todo la de los 2 últimos siglos. Y la tragedia, cuyo corolario fue la guerra incivil, fue el resultado no solo del golpe ilegal e ilegítimo de Franco, sino de no haber sabido resolver los 3 grandes problemas que nos persiguieron históricamente, que nos enfrentaron a media España contra la otra media, nuestros viejos fantasmas. La forma de Estado, monarquía o república, el carácter laico o confesional del Estado y, sí, la estructura territorial. Y la Constitución del 78 resolvió razonablemente bien, con inteligencia, pragmatismo y generosidad, los 3 desafíos. Entre república y monarquía se optó por la monarquía parlamentaria. Entre el Estado confesional, nacional-catolicismo y una cierta tradición anticlerical se caminó por la senda del Estado aconfesional. Un Estado laico infieri que, si depende de los socialistas, será plenamente laico en unos años. Y en tercer lugar, entre la España una grande y libre, incompatible con la libertad, el pluralismo y la diversidad, que persiguió a grandes españoles heterodoxos, que distinguía entre buenos y malos españoles, y el inexistente derecho de autodeterminación de los pueblos que componen nuestra patria y que hoy distingue también entre buenos y malos catalanes, se optó por el Estado de las autonomías, un Estado funcionalmente federal, compuesto por nacionalidades y regiones, sí, con cultura y lengua singular muchas de ellas, dentro de una sola nación soberana que es España, con un solo pueblo soberano, el pueblo español. Y ahí vamos a estar los socialistas, donde estuvimos siempre, desde el principio, defendiendo estos 3 consensos básicos de 1978, frente a separatistas y frente a separadores, porque queremos una España unida, pero también en paz y en libertad, ni rota ni uniforme, sino abierta, europea, civil, integradora y cohesionada. Mire, yo no espero de ustedes, señores de Vox, no espero lealtad constitucional, se lo digo sinceramente, y no espero lealtad constitucional de ustedes porque sus planteamientos son contrarios a la Constitución. Ir contra el Estado de las autonomías es ir contra la Constitución. Querer ilegalizar partidos como el PNV, que tiene 125 años de historia, es ir contra la concordia que la inspiró y contra el pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico. Pero sí espero lealtad, no sé si ingenuamente, del resto de grupos de esta Cámara. Y confío, debo hacerlo, en que el PP y Ciudadanos no se sumen a este despropósito de PNL, que solo merece una enmienda a la totalidad y no esas enmiendas preventivas y vergonzantes que han hecho. Lo peor es mirar para otro lado cuando la infamia se está metiendo por debajo de la puerta. Átense al mástil que representa la Constitución, señores del PP y Ciudadanos, y no sigan los cantos de sirena de Vox. Pónganse cera en los oídos como Ulises, háganlo por España, por la España en paz y en libertad que tanto nos ha costado construir. Señoría, el terrorismo es una cosa muy seria, lo hemos sufrido todos durante demasiado tiempo. Casi 900 muertos causó ETA y más de 200 el terrorismo yihadista. Debemos combatir la violencia en cualquiera de sus formas con las diferentes herramientas que nos ofrece el derecho. Ha habido ya decenas de detenidos, algunos acusados de terrorismo, Operación Judas, y decidirán los jueces a partir de un código penal que en materia de terrorismo es en buena medida obra nuestra, de los socialistas. Nosotros introdujimos la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Nosotros tipificamos, junto a la apología del terrorismo, el delito de humillación a las víctimas. Nosotros solicitamos al fiscal, sí, al fiscal se lo solicitamos, que se pidiera una pena accesoria de alejamiento, además de la pena principal del terrorista respecto a sus víctimas. El gobierno de Pedro Sánchez está combatiendo la violencia y lo va a seguir haciendo si recibe el domingo la confianza de los ciudadanos. No tengan ninguna duda ninguno de los 3 grupos de esta Cámara que representa a la derecha. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación se abre el turno de réplica. El señor Arias Nasser Isabel. No hay réplica. Por lo tanto, pasamos. Le pregunto, por tanto, no hay turno de réplica, puesto que el señor Arias ha renunciado a él.
Le pregunto si acepta alguna enmienda, tanto de la de Ciudadanos como la del Grupo Parlamentario Popular. Presidente. Ninguna. De acuerdo. Pues llamamos a votación. Bueno, les indico que ha habido solicitud de un voto telemático que será tenido en cuenta, puesto que se ha mantenido el texto original de la proposición no de ley. Ruego a los iniciados de la Cámara cierren las puertas e intentamos iniciar la votación si puedo. Iniciamos la votación. Silencio, señorías. Resultado de la votación: 124 diputados presentes, 66... ¿Perdón? Pues ahora comprobaremos si ha funcionado o no ha funcionado su dispositivo electrónico de votación. 124 diputados presentes, 66 síes, 57 noes, que hay que añadirle el voto telemático, 58 noes, 0 abstenciones, por lo tanto es aprobada la proposición no de ley que hemos tratado. Pasamos a la siguiente proposición no de ley número 67. Señorías, por favor, señorías, vamos a seguir con el orden del día. Señorías, estoy intentando leer el siguiente punto del orden del día, si me dejan. Si tienen alguna cosa que comentar, pues pueden salir y la pueden comentar, pero vamos a continuar con la proposición no de ley. La proposición no de ley intento